Usted le ríe y le ve gracia a lo que hace. Tal vez le canta las canciones que canta, pero está en contra de Jesús porque no cree en el matrimonio. Golpea el matrimonio, golpea a las mujeres, golpea a los hombres, y usted le sigue y le canta las canciones, pero está en contra de Jesús. Por eso Jesús dice que el que no está conmigo está contra mí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú y yo estamos poniendo a la gente grande ante los ojos del mundo y pequeño ante los ojos de Dios, los pequeños de la casa, estamos en contra de Jesús. Estamos en contra de Jesús. Y por eso el pueblo de Dios vive crisis. Tienen fe, oran, creen, pero están en contra de Jesús porque están siguiendo gente que destruye la integridad de gente. Entonces, para el mundo, un grado de grandeza no está relacionado a sus principios y a sus valores. Por eso, usted ve que la grandeza del mundo nunca dura. ¿Cuántos saben que la grandeza del mundo no dura? ¿Cuántos saben que la grandeza del mundo no dura? La gente trabaja por alcanzar grandeza muchos años, pero la grandeza no le dura y su final no termina bien. Los muchos de ellos que no se han convertido a Cristo. Porque la grandeza del mundo no dura, más la grandeza duradera solo se mide por las normas de Dios. Diga conmigo, la grandeza verdadera, la grandeza duradera solo se mide por las normas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la grandeza a la cual Dios nos ha llamado es eterna. Dile al que está al lado, te voy a ver en la eternidad. Pero la grandeza terrenal no es duradera, termina en un corto tiempo. Y lo hemos visto. Gente en su curva mayor, en grandeza, pero esa grandeza termina. Pero la grandeza de Dios es eterna y ella es medida por los principios de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué medida usted está usando para la grandeza de Dios? Diga conmigo, ¿qué medida cómo yo estoy midiendo? ¿Cómo yo estoy midiendo la grandeza de Dios? ¿Cómo estás midiendo la grandeza de Dios? ¿Por tus logros? ¿Por tus bienes materiales? ¿Por tus títulos? ¿Por tu alcance? ¿Estás midiendo los logros o estás midiendo los logros de Dios por el servicio desinteresado al pueblo de Dios? El problema es cuando tú y yo comenzamos a medir los logros, la grandeza de Dios por lo que tenemos, la grandeza de Dios por lo que alcanzamos, la grandeza de Dios por los objetivos terrenales. Pero la grandeza se mide por los principios de Dios, y Dios dice que el más pequeño en el reino de los cielos, digan conmigo, porque el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Usted sabe qué significa la palabra pequeño? El más humilde. Diga conmigo, el más humilde. Si usted quiere ser grande en el reino de Dios, usted tiene que ser el más humilde. Diga conmigo, el más humilde. Si usted quiere ser reconocido dentro del reino de Dios, usted tiene que ser el más humilde, porque la Biblia dice que Dios a los humildes los honra, pero a los orgullosos y altivos los humilla. Entonces el problema es que venimos a la iglesia y creemos que se nos mide dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, grandeza igual que el mundo. El mundo mide grandeza por lo que tú tienes, por lo que tú posees, por lo que tú alcanzas. Pero en el reino de Dios
grandeza es ser el más humilde de todo, el servidor de todo. Amén. Porque Dios es el que lo va a hacer grande. Diga conmigo, Dios es el que lo va a hacer grande. Entonces, no causar daño a los pequeños en la fe. Diga conmigo, no debo causar daño a los pequeños en la fe. ¿Cómo no causamos daño a los pequeños en la fe? Tanto con el ejemplo, con lo que hablamos. No solamente con lo que hablamos, sino con el ejemplo. Pero estamos más preocupados de alcanzar grandeza por los métodos del mundo que por el método de Dios. El método de Dios es no causar daño por lo que yo vivo y por lo que yo predico o por lo que yo enseño o por lo que yo creo. Cuando usted llega tarde al servicio, si es un servidor, usted ya le está haciendo daño al pequeño. Esto lo he visto por años. Ay, el hermano me regaña cuando me hace la visita a la casa, que tengo que llegar temprano y que tengo que estar a tiempo. Y el domingo en el servicio yo soy el primero que llego y él llega de último. Ya lo tengo chequeadito. ¿Cuántos me dicen amén? Ya le estás causando daño al pequeño. ¿Por qué? Porque tratas de enseñarle madurez y disciplina que no aplicamos para nosotros mismos. Le decimos a la gente, tienes que perdonar la ofensa. Y se vuelve una canción de nosotros pensando que vamos a evangelizar multitudes de gente diciéndole que tienen que perdonar y yo no sé perdonar. Le decimos a la gente, tienes que reconocer tu error, pero yo no sé reconocer el mío. ¿Cuántos me dicen amén? Dime un amén para saber que estoy predicando. Porque el pueblo contestaba amén, gloria a Dios, habla papá. Amén. Y eso es lo que hay que predicar en la iglesia. Le decimos a la gente lo que tienen que hacer, pero ellos no pueden verlo hacérmelo a mí. Amén, está aquí. Entonces usted debe saber que no podemos causar daño a los pequeños, y no solamente con la boca, sino con el testimonio. No desestime el testimonio, no lo desestime, porque le causamos daño a ese pequeño de fe por nuestro testimonio. Y la Biblia dice que nosotros venceríamos por el poder del testimonio. Diga conmigo, yo voy a vencer por el poder del testimonio y la sangre del Cordero. Ahora tú tienes que entender que cuidar a ese pequeñito trae recompensa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el sacrificio que hagas por mantener tu testimonio. Hay gente que le dice a la gente, no puede faltar ningún domingo. Yo pasé años así, hasta que me llegó el día que tenía que faltar el domingo, pues no tuve opción. Y después que yo falté el primer domingo, entendí que había que ser flexible, que hay cosas que salen de nuestras manos, que no podemos evitar, y que tenemos que aprender a entender que hay cosas que sí podemos evitar. Hay gente que le dice a la gente, no faltes el domingo, pero daña con el testimonio lo que intenta hacer, porque dice que tenemos que cuidar al pequeñito. Diga conmigo, tenemos que cuidar al pequeñito. Tú puedes comprender eso. Entonces, la grandeza dentro del reino de Dios no tiene nada que ver con tus logros personales. Tú estudiaste para tener logros personales. Tú te preparaste
para tener logros personales. Tú invertiste para tener logros personales, pero en el reino de Dios los logros son por el servicio desinteresado, por agradar y por amor al Dios de los cielos. Déselo fuerte a Jesús. Entonces tú tienes que aprender cuál es la bendición que enriquece y cuál es la bendición que añade tristeza. Tus logros personales te van a añadir tristeza porque son tus logros. Pero la bendición de Dios nunca añade tristeza con ella. Diga conmigo, amén. La bendición de Dios, y la bendición de Dios viene por tu servicio. Porque Dios no mira los logros conforme al mundo, sino conforme al reino de Dios, conforme a la palabra de Cristo. Y tenemos que aprender a medir los logros dentro del reino como hijos de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Diga conmigo, de acuerdo. Hay gente que alcanza logros en su vida personal, pero dentro del reino de Dios no han logrado dejar de hacer tropezar al pequeñito. No han logrado darle un vaso de agua al pequeñito. Y ya alcanzó títulos en el mundo, pero en el reino no logra perdonar. En el reino no logra orar por un perdido. En el reino no logra llegar a tiempo al servicio todavía después de tantos años. Y vienen y dicen: mira, tengo esto, tengo lo otro. Yo le estoy enseñando a usted a no mirar la bendición de Dios con los logros personales. Le estoy enseñando que cuando usted vea en esta casa una persona tratar bien al pequeñito, usted diga: está teniendo logros en el reino de Dios. Está teniendo logros en el reino de Dios. Está teniendo logros en el reino de Dios. No te impresiones. La Biblia dice que Dios al impío lo hace prosperar. La Biblia dice que Dios al impío es el que lo hace prosperar. Y también Dios decide si esa prosperidad queda en el hospital, queda en el gobierno, queda en otro lugar. Pero nuestra prosperidad será eterna. Por eso yo no puedo dejar que me cambien el mensaje. Ni me voy a dejar intimidar para que me cambien el mensaje. Porque yo tengo que predicar el evangelio del reino, le guste o no al diablo. Y tú tienes que entender eso. Yo no puedo predicarte de la grandeza del mundo porque yo nunca fui grande en el mundo. Así que yo no sé lo que es eso. Pero yo te puedo decir que sé lo que es caminar con el Señor sirviendo. Amén. Así que aquí hay un solo método para alcanzar grandeza, y es la obediencia a la palabra de Dios. Dile que está al lado, es obediencia a la palabra de Dios. Voy a seguir. Escuche, una de las motivaciones de su servicio, rápidamente, 1 Corintios 13:13, una de las cualidades más grandes del reino es el amor. Usted debe aprender a amar al pueblo de Dios. Usted debe aprender a amar a la iglesia. Usted debe aprender, mire, si usted no lo ama al pueblo de Dios, usted vino por venir, pero usted quiere ir corriendo a servirle al que no ama la iglesia. Y esto hay que predicarlo, porque mujeres, hombres, jóvenes han sido sacados de la iglesia por no entender cómo funciona el reino.
Y salen de la iglesia, a veces con el novio, a veces con el enamorado, con la enamorada, pero ese no quería saber de la iglesia. Y porque no se predicó esto, esa persona cayó en esa trampa, porque no se le enseñó que esa persona está desestimando lo que Dios Todopoderoso estima. Y se enamoró del hombre incorrecto, escogió la mujer incorrecta. Porque una mujer y un hombre que desestiman lo que Dios estima que es su pueblo, al más pequeñito, es tu amistad incorrecta. Dice que el más grande de todo es el amor. Diga conmigo, el más grande de todas las cualidades es el amor. Diga conmigo, el más grande de todas las cualidades es el amor. Debemos confrontar el pecado. Primera de Corintios 5, 12, 13, anote. El pecado debe confrontarse con la predicación del evangelio. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Cuando herimos a los pequeños en la fe, cuando herimos su conciencia, estamos pecando contra Cristo mismo. Así que si tú crees que ser piedra de tropiezo para el pequeñito no fue grave, tú estás equivocado. Fue grave. Pecaste contra Cristo mismo. Y yo tengo que pedir perdón, reconocerlo y no justificarme. Deme un amén. ¿Usted me ama? ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo, Pedro, me ama? ¿Usted me ama? Voy a preguntarle como Jesús le preguntó a Pedro 3 veces. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Pedro significa iglesia. Donde iba a ser edificada esa pequeña iglesia. ¿Me ama? Entonces vamos bien. Porque la gente cuando yo le digo algo, ya deja de amarme. Ya no quiso venirme a escuchar hoy. Amén. Porque no le gustó lo que le dije. Usted nunca espere que yo le diga a usted que sus logros personales le va a dar el púlpito de esta iglesia. Porque es el fruto que glorifica al Padre. Amén. Le va a dar posición en la iglesia. Nuestros títulos, si no yo tuviera los míos allá afuera guindados. Porque a mí no me trajo un título universitario de aquí, me trajo obediencia, me trajo dar fruto, me trajo ganar almas, me trajo cuidar las almas, me trajo... ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que madurar como iglesia es entender cuál es el verdadero fruto, porque usted tiene que acumular fruto. Voy a volverlo a decir, yo le estoy enseñando hoy a acumular recompensa en el cielo. Yo le estoy enseñando hoy a acumular recompensa en el cielo, para que en la otra temporada tú tengas cosecha. Porque no puede ser que llegue una temporada, llega la otra y llega la siguiente y todavía no hay fruto. Porque la iglesia anda detrás de logros personales y no de lo que dijo Jesús, por lo cual recompensaría y daba grandeza dentro de la iglesia. Amén.
Y no es que buscamos grandeza, buscamos glorificar al Padre. Pero eso es el método de Dios. Amén. Entonces lo que nos da a nosotros recompensa es el fruto. Diga conmigo, es el fruto. Así que por eso dice la Biblia que el que gana almas es sabio. Diga conmigo, díganlo fuerte, el que gana alma es sabio. Y yo muestro sabiduría a mis hermanos ganando alma para Cristo. Diga conmigo, yo muestro sabiduría a mi familia de la fe ganando almas para Cristo. Yo muestro sabiduría al pueblo de Dios ganando almas para Cristo. Así que el que no es conmigo es contra mí. Entonces debemos tener cuidado al juzgar a los demás. Nosotros no juzgamos a la gente, juzgamos el pecado. Y no me diga, pastora, no debemos juzgar. La Biblia dice que nosotros vamos a juzgar al mundo. Y vamos a comparecer ante el tribunal y vamos a juzgar el mundo. Pero no vamos a juzgar a la gente, vamos a juzgar el pecado. Entonces, tenemos que aprender a juzgar el pecado para no practicarlo. Entonces, debemos, ¿verdad?, juzgar el pecado. Mateo 7. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, hay cosas que yo voy a dejar de hacer, aunque no me sean ilícitas, porque a mi hermano le es piedra de tropiezo. Ya no voy a llegar tarde porque a mi hermano eso le es piedra de tropiezo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ya no voy a andar hablando mal por ahí del hermano o de la finanza o de lo que se hace en la iglesia, porque eso es piedra de tropiezo para alguien. ¿Estás aquí? El lenguaje extremo de Jesús, mire, el lenguaje extremo de Jesús: córtate la mano, sácate el ojo, córtate la automutilación. Es para enfatizar la importancia de arrancar el pecado de nuestras vidas. Lo que Jesús está diciendo, diga conmigo, la importancia de sacar el pecado de mi vida, porque ese pecado que estoy practicando, de hacer las cosas a la manera del mundo, por eso empecé desde ahí. Porque si tú sigues buscando grandeza a la manera del mundo y no a la manera de Dios, lo que está diciendo Jesús, ese pecado te va a llevar al infierno. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Cuántos leyeron la Biblia? Ahorita que la pusimos. Él está diciendo: corta ese pecado, porque el que hace pecar a uno de mis pequeñitos, dice aquí, el que hace eso es un pecado. A uno que está creyendo, a uno que está caminando, dice: el que hace pecar a uno de los pequeñitos, córtalo, porque ese pecado te va a llevar al infierno. Es mejor entrar sin ese pecado al reino que irse con ese pecado al infierno. Así dice. Amén. Por eso la Biblia dice, mire esto, porque yo también soy una pequeñita de la fe. Usted es un pequeñito. Dile que está al autor, es un pequeñito de la fe. No importa quién sea, pero usted es un pequeño. Yo también. Y por eso dice la Biblia que no le deis problemas a tus pastores, para que ellos no se desanimen de la obra. Porque tu problema puede traer desánimo al pastor. Porque tu inmadurez puede traer desánimo al pastor. Y el pastor ir donde, así dice la Biblia, ¿sí o no que así dice la Biblia? Y el pastor ir donde Dios: mira, yo no voy a pastorear ese redil que ya me tienen cansada con la misma inmadurez. Y Dios dice: bueno, voy a ir a visitar, ¿ve quién es el que le está dando problema a mi pastora? Así mismo, esto aplica para el pequeño. Entre ustedes. Pero también aplica entre usted para mí y también entre mí para usted. A mí no se me toma en cuenta, o sea, no tome en cuenta que predicar el evangelio es piedra de tropiezo para usted, jamás. Porque yo tengo que predicar la verdad. No es que la pastora predica muy fuerte.
Antes, cuando empezamos la iglesia, los líderes me decían, es que la gente no quiere regresar porque usted predica muy fuerte. No, no hay quien predique fuerte, es que la palabra es fuerte. Entonces yo le decía, pero ¿qué hago? Y yo iba donde el Señor, Señor, ¿yo qué hago? Así que a usted nunca se le ocurra volverme a decir eso. ¿Por qué? Porque es más, dígame, pastora, predique lo que dice la Biblia. Vamos, ¿cuántos me dicen esto? Pastora, predique lo que dice la Biblia, aunque se sienta como una espada de doble filo que penetra mis tuétanos. Porque yo tengo que predicar. Pero cuando tú quieres que yo predique otra cosa para tú sentirte bien, me está haciendo piedra de tropiezo en el llamado de Dios. Cuando tú quieres que yo haga las cosas a tu manera, me está haciendo piedra de tropiezo en el llamado de Dios, en la asignación de Dios. Y la asignación de Dios es salvar Chiriquí, salvar a Panamá y salvar el mundo. Por eso, aunque a usted no le guste, usted debe decir, pastora, predique. Y usted debe aprender a amar los púlpitos que predican la palabra de Dios, aunque sea fuerte. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos ser piedra de tropiezo para la salvación por medio del nombre y la predicación del Evangelio de Cristo. Diga conmigo, no podemos ser piedra de tropiezo. Y eso yo lo aprendí. ¿Por qué lo aprendí? Porque por años escuchaba a la gente. Hay gente que no está hoy en su banca, que calentó por meses porque una predicación lo confrontó, lo ofendió, reveló su condición y dijo, para allá no regreso más. Yo no fui piedra de tropiezo, fue la palabra. Y Jesús dijo esto, hay de aquel que mi palabra. ¿Qué dijo Jesús? A ver, iglesia. Jesús dijo, hay de aquel que halle que mi palabra sea tropiezo. Por eso, la única que está autorizado a ser tropiezo es la palabra. Pero no nosotros. Dile que está al lado, yo no soy piedra de tropiezo. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo es que tienes que aprender a cortar el pecado que no te va a llevar al cielo. Amén. Tienes que aprender a cortar el pecado que te puede llevar al infierno y darle la estima a lo que es incorrecto. La gente quiere estar en los conciertos porque allá le alimentan el alma y allá no le dicen nada, hasta le dan canciones almáticas. Esa grandeza sí le gusta, allá quisieran estar. Pero en el reino de Dios no es como el mundo, ni la grandeza se mide igual. Entonces, usted debe saber algo. Dentro del reino de Dios, Jesucristo mismo nos exige una gran autodisciplina. Diga conmigo, cuando usted escucha a Jesús decir que no seas piedra de tropiezo a otro, tú tienes que tener una gran autodisciplina. Diga conmigo, tengo que ser disciplinada. Con la boca, con mi espíritu, con mis hábitos, tengo que ser disciplinado. Porque aún nuestros malos hábitos pueden ser piedra de tropiezo para otro. ¿Cuántos están dispuestos a arrancar los malos hábitos que practican, que están haciendo a otro mirar y decir, mira, la hermanita en la iglesia haciendo esto, chateando? Mientras que la pastora estaba predicando, chateando. Y después me regañó porque yo contesté una llamada. ¿Verdad? Diga conmigo, voy a cambiar los hábitos. Amén. Porque aún mis malos hábitos pueden convertirse en una piedra de tropiezo para el hermano. Y cuando viene la prueba, ¿por qué Dios no me salvó?
porque yo no vi esto, porque yo no vi lo otro, porque nos pasamos toda la vida de fe siendo piedra de tropiezo. Usted sabe que un día el Señor me llevó a la palabra y me fui a la concordancia bíblica y me fui al arameo y al griego. Y cuando Pablo dice el aguijón de la carne era un enviado de Satanás, una persona en el Antiguo Testamento enviada por Satanás. Por eso Pablo dijo, se me ha sido enviado un aguijón que me bofetee. En el Antiguo Testamento, cuando Satanás quería derribar al pueblo de Israel, le mandaba un emisario, una persona, para cansar, para agotar, para derribar, para destruir. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Diga conmigo, hoy voy a ser libre. El diablo no me sacará del reino, sino que seré libre. El que se va de la iglesia y no regresa es porque era un aguijón. Pastora nos las puso duras. Sí, porque usted lo trajo Dios o lo trajo el diablo. ¿Quién te trajo? Diga conmigo, a mí me trajo el Espíritu Santo. Así que yo voy a corregir mis malos hábitos. Porque a mí me trajo el Espíritu Santo. Dice que ese aguijón bofeteaba a Pablo. ¿Se acuerdan? Y lo bofeteaba. Y Pablo gemía y estaba orando y pariendo la madurez de la iglesia y trabajando en la obra y salvando almas y haciendo carpas para vender. Pero seguía trabajando en la obra y venía ese aguijón y ¡ta! Y ¡ta! Dios, quítame este aguijón que me debilita, me quita la fuerza para trabajar. Y Dios le dijo, yo no te lo puedo quitar porque yo no te lo envié. Te lo envió el diablo. Pero te voy a dar la estrategia. Usa mi gracia para ponerte por encima del aguijón. Diga, yo estoy por encima del aguijón. Lo que te debilita, lo que te quita la fuerza, lo que te quita el avivamiento, lo que te quita las ganas se llama aguijón. Dile, pero tengo la gracia de Dios para ponerme por encima del aguijón. Por eso Dios le dijo, Pablo le oraba a Dios, quítamelo, quítamelo. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Mi gracia te pondrá por encima del aguijón. Amén. Pregúntale al lado, ¿quién te trajo? ¿Quién te invitó? El Espíritu Santo. ¿Eres hijo de Dios o aguijón? Dile, ¿eres hijo de Dios o aguijón? Dile, yo soy hijo de Dios. Bueno, y si me mandaron por aguijón, dígale. Y por si las moscas, a mí me mandaron por aguijón, a mí me gustó esto, así que me cambio de bando. Dele un aplauso al Señor. Cámbiate de bando, cámbiate de bando, cámbiate de bando, que es mejor estar acá. Por eso hay que predicar la palabra con poder y con verdad, porque a la iglesia hay emisarios del diablo y los podemos convertir a Cristo. Por eso hay que predicar el evangelio, porque a la iglesia entran brujos, a la iglesia entran hechiceros, y todos los que entran a la iglesia somos rebeldes. O sea que éramos aguijón. No hay cosa más dura que un rebelde. ¿Cuántos han tenido hijos rebeldes? Y eso le da problemas. Es como un aguijón, le quitó la fuerza, le quitó las ganas, le cansó. Aleluya. Está aquí. Entonces, seguimos, diga conmigo, siga, pastora. Aleluya.
¿Cuánto le gusta que el Espíritu Santo predique? Entonces usted tiene que entender eso. La recompensa es cuando no estamos en contra de Jesús, sino con Jesús. Ya conmigo, cuando estamos con Jesús. Entonces, debemos renunciar. Escuche esto, cuando Jesús dice, corta esto, está hablando que hay cosas que tú vas a tener que renunciar. Hay amistades y personas que vas a tener que renunciar porque te están haciendo pecar. Hay relaciones que te hacen pecar. Hay hábitos que nos hacen pecar. Y hay trabajos que te hacen pecar. Amén. Que te vuelven piedra de tropiezo a los pequeños, incluyéndote a ti mismo, porque son contrarios a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, si algo te hace pecar, córtalo. Diga conmigo, si algo me está haciendo pecar, debo cortarlo. Dígalo en voz alta, debo cortarlo. Relación, amistad, lo que sea, me está haciendo ver diferente a Dios, debo cortarlo. Me está haciendo ver diferente al reino de Dios, debo cortarlo. ¿Por qué? Porque me está haciendo pecar. Hay amistades que te van a hacer pecar. La pastora predicó algo, pero esa amistad te va a decir, no, eso no es así. Porque a mí me enseñaron